Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes en CNN Chile y que vamos a dedicar la mayor parte del tiempo al presupuesto público de 2023, porque este martes comenzó a revisarse en la sala del Senado y las votaciones se van a dar casi sin detenerse hasta el jueves. Francisca Bahamonde tiene los detalles de la primera jornada. Así es, la Sala del Senado comenzó entonces la revisión del proyecto de ley de presupuestos del año 2023. Cerca de las 10 de esta mañana comenzó justamente este segundo trámite. Hay que recordar que este proyecto fue despachado por la Cámara de Diputados la semana pasada. Fue bastante tensa la discusión que se dio en esa jornada y también maratónica, porque estuvieron hasta altas horas de la madrugada justamente revisándolo. Y también fue tenso debido al rechazo que se realizó en esa instancia de algunos montos de partidas presupuestarias importantes, como lo son, por ejemplo, educación y también cultura. A esto también se agrega que en esa instancia se declararon admisibles algunas indicaciones que fueron presentadas por parlamentarios de Chile Vamos y también del Partido Republicano, que en el fondo lo que buscaban era fijar nuevas materias para el uso de los recursos, asignados. Dentro de esta jornada, la discusión la partió justamente el ministro Mario Marcel. Él dio a conocer justamente que se presentaron 41 indicaciones para esta instancia y que lo que buscan también es reponer justamente lo que no se aprobó en la Cámara de Diputados. Todo esto en un clima de cordialidad, también de buena disposición para poder llegar a acuerdos en sus propias palabras. Los invito entonces a que pasemos a escucharlo. No solamente en algunos casos se repone partidas o programas rechazados, o se corrige indicaciones o normas que se incorporaron por indicaciones a nuestro entender inadmisibles, sino que también lo que hemos tratado de hacer es incorporar y ajustar de la mejor manera el presupuesto a las preocupaciones parlamentarias. Entonces quisiera dejar claro que las indicaciones del Ejecutivo en muchos casos están recogiendo una preocupación que se manifestó en la discusión previa, que no tuvo, a nuestro entender, una buena solución en la forma en que se efectuaron indicaciones o se aprobaron glosas, pero frente a lo cual planteamos alternativas que, a nuestro entender, recogen el espíritu de la discusión. Fueron distintos también los parlamentarios que quedaron poco conformes en primera instancia con la cantidad que se aprobó para distintos ítems, como ya lo mencionábamos. Uno de ellos es educación, también el ítem de cultura y también uno más importante es el de seguridad. De hecho, el senador José Manuel Rojo Edwards se refirió justamente a este tema y los invito a que pasemos a escucharlo. Tampoco los veo desesperados por la crisis de inseguridad, si la seguridad no está tan considerada dentro de los aumentos, dado que es la preocupación número uno de los chilenos. Se menciona gasto en crimen organizado, pero no tenemos un plan conocido, bien las transferencias, pero no sabemos para qué son. En resumen, muchas danzas de millones de dólares para cosas que son ideológicas, no hay plata para educación, para salud, y además estamos dejando un Chile endeudado. Una parte sustancial del presupuesto de cultura se la llevan organizaciones altamente politizadas, disfrazadas de organizaciones de derechos humanos. El Museo de la Memoria, que es bastante selectiva, se lleva recursos comparables a la totalidad del resto de los museos, sumados. Por otra parte, parlamentarios del PPD y también del Partido Comunista se refirieron a un acuerdo al que se llegó entre el Ejecutivo, la oposición y el oficialismo, una especie de protocolo que se había fijado justamente para establecer ciertos marcos de acción durante la tramitación de este proyecto, en especial en la Cámara de Diputados, el que no habría sido cumplido a cabalidad durante ese trámite. Justamente estos parlamentarios a los que vamos a escuchar a continuación se refieren a la importancia de este protocolo y a lo que se espera en el fondo también que se llegue justamente con la tramitación en este segundo trámite. Quiero valorar el protocolo de acuerdo. Ese protocolo de acuerdo, al menos en lo que a mí respecta, me compromete a tratar de mantenerme en ese marco del protocolo de acuerdo y, en consecuencia, reponer todo aquello que estaba dentro del marco del acuerdo y de lo que aprobamos acá en la mixta de presupuesto y que por diversas consideraciones de la Cámara de Diputados tuvo un tratamiento distinto, ya sea porque se rechazaron cosas que no deberían a mi juicio y otras que se aprobaron siendo completamente inadmisibles. Yo espero que acá podamos reparar eso. Me parece a mí que los recursos y el presupuesto a las instituciones de memoria en Chile debemos reponerlo. Yo estoy disponible ciertamente a hablar para mejorar la transparencia del uso de los recursos, pero los discursos que se escucharon y se pronunciaron en la Cámara de Diputados
creo que nos hace un flaco favor a la democracia chilena. Y resulta que después nos vamos a la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasó en la Cámara de Diputados? Hicieron todo lo contrario a lo que firmaron, po. Y después resulta que se comprometen a agilizar el presupuesto y votan en contra de toda la partida de seguridad ciudadana, todo lo que son, digamos, los gastos que no son permanentes. O sea, la dejan en foja cero. Entonces, a mí me parece que si aquí vamos a empezar a discutir de ser serio, yo le pido a los partidos políticos, de la oposición en este caso, que si firman un protocolo, bueno, se ordenen, po. Rechazaron todo el plan de búsqueda de los tenidos desaparecidos en la Cámara, el museo y los sitios de la memoria. Rechazaron el Instituto de Derechos Humanos. Un tenso debate entonces, este proceso se va a extender hasta este jueves 24 de noviembre, en la noche, esto por la premura que existe para que este proyecto sea despachado por el Congreso, ya que el plazo justamente para que la iniciativa quede completamente ya cerrada y despachada se vence este 29 de noviembre. También en Valparaíso, y a la misma hora en que comenzaba a discutirse el presupuesto en el Senado, se hizo la proyección para la temporada frutícola que comienza ahora y se extiende hasta marzo. Según el gobierno, este año será récord de exportaciones para los productos nacionales. Orlando Silva tiene los detalles. Una temporada récord para las exportaciones nacionales de fruta. De esta forma, el ministro de Agricultura reflejó las altas expectativas que existen para la temporada de exportaciones hortofrutícolas 2022-2023 que se inauguró este martes en Valparaíso. Tenemos la temporada 2022-2023 romper todos los récords. Esperamos superar y acercarnos a los 90 millones de cajas en exportación de cereza. Lo mismo con la uva de mesa. Nos queremos acercar a los 75-80 millones de cajas. Las manzanas, eso lo vamos a ver más a contar de marzo a abril. Esperamos superar los 40 millones. Y en ciruela y otras especies acercarnos a los 20 millones. Cifras alentadoras que también fueron refrendadas por el sector privado, aunque desde la industria también advierten que existen nudos críticos que no se han logrado recuperar del golpe que significó la pandemia y más recientemente la guerra en Europa, particularmente en las cadenas de suministro. Estamos muy optimistas. Un tema fundamental en los últimos años ha sido la logística. La logística chilena era de clase mundial hace un tiempo, pero lamentablemente no soportó los embates de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y lo que queremos hacer hoy día es recuperar ese nivel de clase mundial que teníamos en la logística en el pasado. Bueno, hemos hecho un esfuerzo público-privado muy grande, como no se había hecho antes, pienso yo, para mejorar la eficiencia del sistema portuario y sobre todo el sistema logístico. Hemos trabajado con la SOEX 12 medidas que hemos planteado al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y otras entidades, y esperamos que se puedan ir materializando. Pero ahora la preocupación es otra, el paro parcial de transportistas que amenaza las ambiciosas expectativas para esta temporada. Es muy delicado el mes de diciembre para la cereza. En el mes de diciembre la cereza chilena tiene un precio extraordinario en Asia y necesitamos que esté todo normalizado y confiamos que así va a ser. Respetamos las posiciones de todas las partes, pero los instamos a que puedan el gobierno con los transportistas ponerse de acuerdo a la brevedad posible. La fruta no espera. Un día en demora en sacar nuestra fruta afecta la calidad y la condición de llegada de nuestra fruta a los puertos de destino. Si tenemos toda la infraestructura portuaria y logística disponible 24/7, no es posible que tengamos solo 2 turnos de camiones. Y eso se debe a temas de seguridad y lo comprendemos, pero estamos disponibles para trabajar con las autoridades como se pueda, para proveer mejores condiciones de seguridad, porque sin eso hablar de eficiencia acá en logística es bien difícil. Durante la última temporada, Chile exportó más de 2.640.000 toneladas de fruta, donde un 30% tuvo como destino Estados Unidos, 29% Asia, 20% Latinoamérica y el 18% Europa, y donde las 3 primeras exportaciones fueron las uvas de mesa, las manzanas y las cerezas. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Vamos a hablar un poco de Argentina. No porque haya debutado en el Mundial con derrotas muy sorpresivas ante Arabia Saudita, sino que hace algunos días la ministra de Economía de ese país se le consultó por la inflación, pero ella dijo, vamos a cargarnos de la inflación
después de que juegue Argentina, lo que demuestra obviamente el fanatismo de los habitantes de ese país por el fútbol. Bueno, hace algunos días Belén Vázquez del equipo de Agenda Económica estuvo en Argentina y nos muestra in situ cómo se vive la inflación en ese país que está casi en un 90% anual. Estaba viendo TikTok y entre los miles de videos disponibles hubo uno en particular que captó mi atención. ¿Por qué los argentinos gastan dinero en medio de una crisis económica? Es una pregunta que muchas veces me hice y que ya era momento de responder. Así que viajé a Argentina para comprobar in situ por qué una de las economías más grandes de América no logra superar la batalla contra la inflación. Mira, es la perseverancia en el error, ¿no? La emisión monetaria para financiar el elevado gasto público. En Argentina, para los argentinos, no hay nada barato. En realidad lo que está barato en Argentina es el salario, es el sueldo. Llegar a fin de mes se tornó más que solamente ver el paso del tiempo. Es tener que enfrentarse a la incertidumbre de no saber si el dinero te va a alcanzar para comprar lo mismo que compraste el mes pasado. Saber que incluso con los reajustes salariales, la pérdida de poder adquisitivo se agudiza diariamente. Porque en la medida que los argentinos pierden tiempo en no consumir, significa que el día de mañana, como no hay alternativas de ahorro, van a poder consumir menos. La economía argentina se caracteriza por poner trabas a la capacidad de ahorro, especialmente para los jóvenes. En Argentina no hay incentivo para el ahorro. Los jóvenes están conscientes que en las condiciones actuales no pueden ni siquiera pensar en la idea de comprarse una casa. El sistema financiero está debilitado, no hay renta fija y por lo mismo las inversiones de largo plazo no se sustentan. Meter la plata al banco es hacer que pierda su valor y la única forma que tienen para sentir que su trabajo vale es consumir, salir a gastar lo que les queda en el mes en restaurantes, boliches o centros comerciales. Sí, yo creo que lo que está pasando es que lo poco que te queda a fin de mes preferís usarlo para divertirte porque sabes que con eso nunca vas a llegar a comprarte quizás un departamento, un auto, una casa. Entonces, más vale que lo que tengas para vivir lo uses para divertirte porque igual no vas a llegar a hacer nada más que eso. Tratamos de con lo que ganamos poder sustentarlo, ya sea en base a un alquiler, y el resto poder disfrutar con lo que nos queda. No hay una proyección lamentablemente a futuro si vos me lo preguntas a mí hoy. Ojo que eso tiene una contrapartida que es nuestra escasez de crédito. En la Argentina casi no hay financiamiento, el poco financiamiento que hay lo toma el gobierno. Son las generaciones jóvenes y las que vienen quienes sufren las consecuencias de malas decisiones anteriores. Porque del 83% de inflación interanual al que llegó el país trasandino en septiembre, la mayoría responde a inercia y una porción menor a factores externos. Argentina tiene desde el año 2006 2 dígitos de inflación interanual y acumulación de desequilibrios con financiamiento del Banco Central al Tesoro. Pero la vuelta a la inflación a partir de 2006 ha sido un problema que es independiente, digamos, de factores externos que si bien pueden impulsarlos, pero que Argentina tiene otros condimentos. Las causas que originaron el problema entonces están claras: emisión monetaria para financiar el gasto público y un conjunto de desequilibrios macroeconómicos que no han podido ser revertidos. Teniendo eso en cuenta, lo complejo del escenario argentino radica en algo más. Las estrategias de combate a la inflación tampoco están funcionando. El Banco Central ha elevado la tasa de política monetaria a 75% y ni aún con eso el consumo disminuye. La inflación se genera porque vos emitís mucho más pesos de lo que la gente quiere. Ahora, cuando vos tenés una inflación que está en 85% y está yendo al 100%, poner una tasa de interés al 75% quiere decir que todavía te estoy regalando la plata, ¿no es cierto? Todavía tenemos un Banco Central que está emitiendo arriba del 40% y 50% también interanual. El bolsillo de los argentinos ya no puede más. Solo en lo que va de año, la canasta básica ha aumentado 82% y en septiembre, para que una familia no cayera en la indigencia, necesitó 56.732 pesos argentinos, el equivalente a 347.000 pesos chilenos. Mira, llevo un papel higiénico de 4 rollos, doble hoja, una yerba de medio kilo y un sachet de leche, como lo ven. Esto pagué 1.060 pesos. Yo voy todos los días a comprar y todos los días 20 pesos, 50 pesos, 30 pesos. No podés comprar verdura. Ni siquiera la estación está económica. Para nosotros es caro vivir acá.
porque no ganamos en proporción a lo que sale todo. Porque si vos me dijeras aumenta todo, pero los sueldos te los aumentan en base a la inflación real, no a la que dibujan. A pesar de que el mercado laboral se mantiene en cifras relativamente saludables, con 6,9% de desempleo en el segundo trimestre, este está potenciado fuertemente por la informalidad que bordea el 40%. Ellos no se someten a las llamadas paritarias, las negociaciones entre sindicatos y empresas que aumentan el salario y donde algunos gremios han alcanzado acuerdos por 112% para el periodo abril 2022 y 23. Si un asalariado formal ha perdido cerca del 16% de su poder adquisitivo, un informal lo ha hecho en 33% desde 2019 a la fecha, según estimaciones del Centro Económico de Política Argentina. Nunca uno va a esperar una inflación acorde al aumento de paritaria que se está negociando. Y no solamente preocupa la nominalidad de esos acuerdos, sino más bien la frecuencia con la que se actualizan. Eso da la pauta de que la inflación es un proceso que entró en una velocidad a que Argentina debería preocuparle. En Argentina nada ha quedado ajeno a la inflación. Los arriendos promedio de un monoambiente en Buenos Aires cuestan más que el salario mínimo y para una familia de 4 integrantes se requiere de 2 veces ese monto, es decir, casi 110.000 pesos argentinos o 673.000 chilenos. La pobreza, si bien tuvo un descenso respecto de la pandemia, alcanzó un 36,5% en el primer semestre y se prevé que pueda subir precisamente por el alza constante en los precios. Los alimentos están muy caros, pero hay muchos comedores, eso hay que admitirlo. Solo el mediodía, después a la noche te la tenés que rebuscar por ahí. Yo vivo en un hotel que estoy pagando 14.000, 15.000 pesos casi. Si bien me asiste el gobierno, que me dieron un amparo, que si no, no lo podría pagar, estaría en situación de calle realmente. Y hago changas y no me alcanza para cubrir. Cuando empezó Alberto, yo era taxista. Bueno, me despidieron y justo a la semana empezó la pandemia. Según cálculos de Forbes, en Argentina hay 141 programas de ayuda estatal y protección social que pagan en promedio 800 millones de pesos locales al día. Retirarlos no solo tendría costos económicos devastadores para las familias, también implica costos políticos que nadie ha querido ni quiere asumir. La mayor responsabilidad es de la clase política. Te impide tomar las medidas necesarias estando en una situación crítica. Lo que nosotros vemos es que la economía seguirá con este sesgo de cortoplacista de consumir, comprarme electrodoméstico para eventualmente cubrirme de la inflación y no mover la inversión. A la economía argentina le quedan pocas cartas bajo la manga y hay políticos como Javier Milei que proponen dolarizar. Un debate abierto del que los expertos no están muy convencidos, pese a que muchos ciudadanos compran dólares para resguardarse. Entonces, ¿qué funciona a estas alturas? No tenemos reservas como para cambiar todos nuestros pesos por dólar, ¿no? Sí, podríamos sacarle el curso forzoso a el peso y que la gente pueda usar la moneda que quiera. Seguramente controles de precios no, además de que agudizan el problema de faltante de productos, también aceleran las conductas especulativas de los que se quieren hacer de los bienes porque saben que después no va a haber. Entonces es una profecía autocumplida que termina con más inflación hoy. Un programa de corto plazo que pueda estabilizar la inflación, similar a la dolarización o a una nueva convertibilidad en el corto plazo con cláusula de salida, podría ser viable, pero como un programa de estabilización, no de crecimiento. La sensación de muchos argentinos es que la inflación que les informa el INDEC, su Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es menor a la que realmente hay. Y es que la manipulación de datos durante el kirchnerismo todavía pena. Aún así, los ciudadanos tienen esperanza de que las cosas mejoren, pese a las proyecciones. El Fondo Monetario Internacional estima que Argentina terminará el año con un 95% de inflación, muy cercano a las proyecciones de los expertos locales que apuntan a un 100%. ¿Cómo controlarla? Será el principal desafío del próximo gobierno. Desde Buenos Aires, Argentina, fue el trabajo de Belén Vázquez y Mauricio Soto en las imágenes para CNN Chile. De esta manera termina la agenda económica de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.